es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes esta mañana para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar. En esta mañana, Padre, bendecimos tu santo nombre. Ponemos nuestra vida personal delante de ti. También ponemos esta comunidad de los santos delante de ti. Esta comunidad eclesiástica, que también es la comunidad del gozo, la ponemos delante de ti. Esperamos, Padre, que tú te glorifiques en nuestra vida como personas, nuestra vida individual y también en nuestra vida comunitaria. Háblanos en esta mañana, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, que podamos recibir tu palabra, entenderla y vivirla. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de leer las Sagradas Escrituras y antes de darles la cita, yo quiero decirles algo que ustedes saben, pero es bueno recordárselos. Todo ser vivo en el planeta Tierra, todo ser vivo, sin excepción, el mundo vegetal, el mundo animal y la raza humana, todos, sin excepción, sufrimos, padecemos, nacemos, crecemos y morimos. Todo ser vivo está sujeto a esta ley natural y a esta ley divina. El proceso del deterioro. Todo ser humano, ahora voy a dejar a un lado a las plantas y a los animales, todo ser humano, de aquí siguiendo por allá y siguiendo por acá, todos los que estamos aquí, sin excepción, llevamos nuestra propia cruz. No hay una persona, por más santa que sea, en el planeta Tierra que no tenga dificultades, que no tenga problemas, que no pase por desiertos, que llegue el momento en su vida que diga, ya no puedo más. Uno encuentra esta experiencia humana en hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Hay dos prototipos que yo puedo mencionar. Uno es Elías, que entró a una depresión tan profunda que quería morir. Yo quiero morir. Jeremías cayó en una depresión y en una situación que quiso abandonar a Dios y quiso abandonar su ministerio profético. El Señor no se lo mandó, no se lo permitió. Job maldijo el día de su nacimiento, y el hombre que le llevó la noticia a su papá, que había nacido niño varón. Todo ser humano tiene problemas. Ahora, el tamaño del problema y el peso del problema de cada ser humano depende de la fortaleza que el Señor le haya dado a esa persona. Los griegos utilizaron la palabra andreia. Depende de la andreia de cada persona. Andreia es fortaleza. Usted puede entender que su problema es más grave que el del otro. Y no necesariamente es verdad. Porque Dios a cada uno le permite tener el problema de acuerdo con la fuerza que le han dado para resistir el problema. Y así las cosas, nos preguntamos, ¿es posible vivir el gozo del Señor en medio de una situación conflictiva? ¿Es posible que yo experimente la presencia del Señor y que yo me goce con el Señor en medio de un cáncer que tiene un pariente, o en medio de mi propio cáncer? Yo les voy a decir, como complemento de lo anterior que estaba diciendo, todo ser humano muere. Y cuando nos llega el momento de morir, no hay nadie que detenga ese momento. Cuando uno está enfermo y va al hospital y le hacen una operación o le recuperan la salud, lo que le están haciendo a uno es dándole unos días, unas semanas, unos meses, unos años más de vida. No le están salvando la vida, le están prolongando un momento la vida. Entonces, cuando estemos pasando por ese momento difícil, entendamos que nuestro ciclo vital está llegando a su fin.
Y por ese hecho, ¿vamos a dejar el gozo? ¿Vamos a abandonar el gozo? No es posible eso. Por eso he comenzado con una introducción que no tenía planeada aquí, para decirles que si nosotros vamos a depender de estados eufóricos para vivir el gozo, nunca vamos a vivir el gozo. Nunca vamos a gozarnos en el Señor, porque todos los días que nos levantamos tenemos que enfrentar dificultades. Pero nuestra vida y la presencia del Señor está por encima de nuestras circunstancias. Por eso el tema de esta mañana, el gozo que proviene del Señor está por encima de toda circunstancia. El gozo no depende de su estado anímico. El gozo no depende de su bienestar personal. El gozo no depende si usted tiene o no tiene problema. El gozo viene de otra fuente. Quiero invitarles a que abran sus libros de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 al 4, y saltamos al versículo 17. El gozo que proviene del Señor está por encima de toda circunstancia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Quiero abordar 5 ítems en esta mañana. Espero que el Señor me dé tiempo y la habilidad para presentar los 5 asuntos. El primero es la comprensión de gozo. ¿Qué entendemos por gozo? El segundo es el ejercicio de la piedad estimula el gozo. El tercer asunto, conducta correcta en la comunidad de gozo, la comunidad de los santos, en la comunidad eclesiástica. El cuarto elemento, el gozo es acircunstancial. Y el quinto, el gozo de los redimidos de Yahvé. Hay varios textos que utiliza la Biblia para referirse a gozo. Y aquí, para no traer confusión, yo tengo todos los textos, los vocablos en hebreo y en griego, pero para no causarles dificultades e incomprensiones, no los voy a presentar, sino que los voy a presentar de manera sumaria de esta forma. Todos los términos hebreos que se utilizan para expresar gozo se refieren a la intervención de Dios en la vida del individuo y en la vida de la comunidad. Dios trata al individuo como individuo y nos mira como individuo. Nos trata como individualidades que somos. Mira nuestras aflicciones, mira nuestros problemas, mira nuestras esperanzas y desesperanzas, mira nuestras proyecciones como individuos y nos sustenta, nos sostiene, nos ayuda. Pero también Dios mira la colectividad y el bienestar de la colectividad y bendice a la colectividad como un totum, como un todo, a su pueblo, el pueblo de los redimidos de Yahvé, que es el último punto que vamos a tocar. Los redimidos, la población, el pueblo, la cajal, que es la palabra hebrea equivalente a la palabra eclesía, de donde se desprende la palabra iglesia. Dios bendice a su pueblo. Ustedes pueden ver esto
básicamente en el Salmo 133 y 134, porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna a su comunidad. Y Dios da el gozo a pesar de las dificultades. Todos los términos, y yo pudiera pasar uno por uno, que los tengo aquí registrados, cuál es la palabra hebrea y qué significa, pero de manera sumaria, todos los términos indican un gozo que procede de Dios. Y la palabra alegría, ustedes saben que es distinta y es una cosa diferente a la palabra gozo. El Nuevo Testamento utiliza prioritariamente la palabra hará, para referirse a gozo, y el verbo jairo para referirse a regocijarse, estar feliz, estar contento. Y también utiliza la palabra agaliao, que encontramos este término en varios textos, entre ellos en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, cuando Cristo dice, gozaos y regocijaos, que es agaliao, porque vuestro galardón en el cielo es grande. El Antiguo Testamento había indicado que los estados de bienestar desencadenantes de un estado de regocijo y de gozo estables eran un bien salvífico de Dios. Y con esto lo que quiero decir es, cuando nosotros estamos bien y hay regocijo y hay gozo, es porque el Señor ha intervenido salvíficamente. Es importante que entendamos que el concepto de salvación del Antiguo Testamento no es el mismo concepto de salvación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, salvación no es dejar de ir al infierno o ir al cielo. En el Antiguo Testamento, que ese concepto todavía no lo tenían, concepto de salvación es de liberación, es de libertad. Tenemos dificultades y Yahvé nos saca de las dificultades, nos da libertad, nos permite salir adelante a pesar de las circunstancias. Nos ha salvado, nos ha liberado. Ese es un bien salvífico de Dios a su pueblo. Esta tradición del bien salvífico de Dios a su pueblo pasa el Nuevo Testamento. Y uno de los bienes salvíficos otorgados por Jesús a su iglesia y que son consecuencias de la salvación integral que nos ha ofrecido es el gozo y la paz. La paz es un bien salvífico de Dios y el gozo es un bien salvífico de Dios. Yo quiero dar un brevísimo testimonio aquí de una experiencia que yo tuve en el año 2017. Yo había salido de clase del seminario, había bajado las escaleras y me encontré con dos damas o dos damitas del seminario, estábamos hablando. Yo sentí carraspera y entonces yo hice esto, pero me di cuenta que había algo acá que yo tenía que expulsar y me dio pena. Estábamos allí, pero yo tenía que expulsar eso. Entonces yo hice esto, fui a un árbol y boté, era un coágulo de sangre que tenía aquí. Y en ese momento no era así, pero era como si ese coágulo de sangre, eso fue a las 11:40 de la mañana, un jueves. Ese coágulo de sangre como que era un tapón, que cuando lo boté comencé a botar sangre por la nariz. A las 11:40 y llamamos a Emi y la doctora no pudo detener la sangre y la pararon, la epístasis, la hemorragia, la pararon a las 4:30 de la tarde. Yo boté sangre desde las 11:40 hasta las 4:30. Y por la noche, claro, me desmayé y porque perdí la tercera parte de mi sangre. Gracias a Dios que parece que yo tenía bastante sangre y no hubo una necesidad de hacerme transfusión, pero boté la tercera parte. Y al día siguiente yo tenía problemas de prostatitis y la próstata me tapó y no podía eliminar la orina y no podía, me tuvieron que poner sonda y andaba con sonda, débil, con mi nariz tapada, etc. Yo tenía un vecino que a él no lo visitaba nadie, vecino ahí de cuarto en la clínica, y él vivía maldiciendo y vivía gritando, vivía llorando
y cuando les llegaba visita peleaba con ellos. Y yo en medio de mi debilidad, en medio de mi imposibilidad de orinar por mí mismo, la dificultad de la sonda, la dificultad de tener las dos fosas nasales taponadas, yo sentía algo especial. Era como una visitación especial que me produjo un gozo que yo digo inefable. Y yo claro, yo profesor del seminario y por muchos años, pero yo allí comencé a comprender en mi vida personal, lo que yo había estado enseñando como teoría. Lo que yo estaba enseñando como teoría lo viví. Y es en esos 6 días que estuve hospitalizado, comprendí 3 verdades, que también las había enseñado como teoría. Las 3 verdades es que el ser humano, al creyente Dios le ha dado 3 tesoros. Y esos 3 tesoros no se pueden desdeñar. El primero, la presencia de Dios. Yo en medio de mi debilidad y estaba muy mal, los que fueron a visitarme me vieron, pero yo sentía la presencia del Señor y eso me daba gozo. Y yo no estaba triste, no estaba angustiado. En medio de mi debilidad tenía fortaleza y gozo. El segundo regalo, mi familia, la familia. Yo despertaba y veía a Wilmer y mi familia allí pendiente. El tercer tesoro, los hermanos de la iglesia. Ustedes me fueron a visitar. Y yo recuerdo mucho, hermana Gloria, la recuerdo mucho a usted. Usted estaba tan impresionada al verme así que en los primeros minutos no se atrevió a entrar al cuarto, sino que se quedó en la puerta impresionada. Me imagino del monstruo que estaba viendo, porque yo estaba... Les digo esto para expresarles que el gozo y la paz es un bien salvífico que procede, en el caso nuestro, de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y no depende de si usted está alentado, está bien, depende de la presencia de Dios. Por eso les digo que es acircunstancial. El gozo es esa ecuanimidad, no quiero decir alegría para no confundirlo con el término, esa tranquilidad, ese descanso, esa proyección de esperanza desde el presente hacia el futuro procedente del Señor. Eso es el gozo. Y le digo, nada ni nadie le quita eso a usted. Cuando estamos gozosos, experimentamos libertad en nuestro espíritu, pues no hay penas que nos cautiven. Así que el gozo es emancipador, es libertario. El gozo nos da libertad. Claro que Cristo nos da la libertad, pero nos da ese gozo que contribuye a que seamos libres. Además, el gozo es generoso y es altruista. La persona que experimenta ese gozo ayuda a los demás, es generosa. Se comparte el gozo con los que experimentan gozo. El gozo cristiano se realiza en el Señor. Por eso Pablo nos exhorta a gozarnos en el Señor. Y solo el Espíritu Santo hace que la exhortación de Filipenses 4:4 sea una realidad en nosotros cuando dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Yo voy a anticiparme a decir algo aquí. Espérenme aquí un momentito. Sí. Quiero anticiparme a decirles algo a ustedes aquí. Yo entiendo nuestros estados anímicos bajos, esos bajones que tenemos. Yo entiendo, pero no los justifico. No los justifico porque nosotros, en medio de la tristeza, debemos levantar la cabeza, debemos erguirnos. Como hijos de Dios, tenemos la unción del Santo, tenemos la presencia del Señor, que si bien sí estamos pasando por momentos difíciles, la presencia del Señor está con nosotros. Miren ustedes lo que dice Isaías 43. No temas porque estoy contigo, no desmayes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, ustedes pueden leerlo en sus casas, Isaías 43,
versículos 1 al 6. Y miren lo que dice una parte de Isaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto y a Etiopía he dado por ti. Luego dice, porque a mis ojos, y esto me fascina. Imagínense que el emperador del mundo, el señor Biden venga a Colombia, me visite y me diga: Fernando, en su perfecto inglés y en mi perfecto español lo traduzco, Fernando, tú para los Estados Unidos y para mí como presidente de los Estados Unidos eres honorable. La palabra honorable significa digno de honor, digno de ser honorado. ¿Y qué dice Dios? Porque a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. De manera que allí está diciendo Yahvé que sí vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a estar por el fuego, vamos a estar por los ríos. Aparentemente las aguas nos van a cubrir y nos van a anegar, pero la Biblia dice: la llama no arderá en ti y los ríos no te anegarán. En medio de la situación conflictiva, Dios está con nosotros y nos saca a flote. De manera que cuando pasemos por momentos difíciles, miremos al Señor. Y yo, en momentos difíciles de tentación y otros momentos difíciles, lo que yo le digo al Señor es: ven y auxíliame. Como quien dice: ven y me sacas de este apuro en el que estoy metido. Ven y auxíliame, ven y socórreme. Yo no voy a dejar entristecerme y caer en depresión, en angustia, en ansiedad. Yo no voy a permitir eso. Y no lo voy a permitir porque Dios no lo va a permitir. Entonces yo le pido, cuando estoy flaqueando, le pido a Él que venga a auxiliarme. El ejercicio, el segundo punto, el ejercicio de la piedad por parte de los santos estimula el gozo. La piedad, yo no sé si aquí, hermano pastor, hay alguna hermana que se llama Piedad. Si hay alguna que se llama Piedad, no estoy hablando de usted. La piedad como condición y cualidad de los hombres piadosos es la virtud que inspira por el amor a Dios, es tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. La virtud está compuesta por una serie de cualidades, entre las cuales podemos identificar las siguientes: amor. La virtud está acompañada de amor o compuesta por amor, misericordia, bondad, prudencia, frónesis, consolación, fraternidad, amor fraternal, solidaridad, armonía, fe, y la lista continúa. La piedad es el conjunto de esas virtudes que llega al hombre y lo hace piadoso. Todas esas virtudes hacen al hombre piadoso. La palabra piedad en el Nuevo Testamento es la traducción de la palabra eusebeia. Y eusebeia significa honra. Significa honrar. Entonces, el piadoso es un hombre que honra a Dios. Y lo honra en toda su vida, en todas las áreas de su vida. De manera que la virtud está compuesta por esas cualidades, la virtud como la piedad como virtud. El ejercicio de la piedad y el ejercicio de la virtud en los miembros de la comunidad de los santos, es decir, entre ustedes y mi persona, produce exultación de espíritu. Sucede que en el mundo de habla hispana hay mucha ignorancia respecto al idioma. Hay palabras que no entendemos y uno tiene que disciplinarse, ir al diccionario y buscar nuevas palabras para entenderlas. Por ejemplo, la palabra fruición. ¿Saben lo que significa fruición?
o el verbo fruición es gozo, es alegría, lo mismo que exultación, es elevación del espíritu en un estado anímico eufórico, gozo, alegría. Entonces produce exultación de espíritu, y esta exultación de espíritu es la palabra griega hará, que significa gozo. Entonces ese gozo, esa gran exultación de espíritu, esa grandeza y elevación de espíritu se da en el piadoso por obra del Espíritu de Dios, por obra del Espíritu Santo. Por esa razón, Pablo escribió a los cristianos de las iglesias de Filipo el siguiente fragmento. Por tanto, el texto que leímos, por tanto, si hay consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces contemplad mi gozo, completad mi gozo. Es decir, que todas estas cualidades van produciendo gozo. Complétenlo. ¿Y cómo lo van a completar? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unanimidad en la palabra es una traducción de una palabra griega que significa una sola alma. Una sola alma. De manera que nosotros debemos estar unánimes, concentrados, amándonos, sirviendo al Señor, sintiendo una misma cosa, teniendo la misma actitud, la misma frónesis. Un tercer punto, conducta correcta en la comunidad del gozo. Noten que he hablado de la comunidad de los santos, he hablado de la comunidad eclesiástica o eclesial, y a la vez es la comunidad del gozo, la comunidad que experimenta el gozo que procede del Señor. La iglesia de Jesucristo conforma la comunidad de los santos. También se denomina la comunidad eclesial. Yo en mi libro de Efesios, en el comentario que hice, allí la denomino comunidad alternativa que hace contracultura, y ahora la denomino comunidad del gozo, por lo que Pablo aquí está diciendo en el texto que hemos leído. Una comunidad desentendida, y escuchen esta definición, un poquito larga, pero escúchela. Una comunidad desentendida como un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas que realizan, los roles, los valores, el idioma o la religión. También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí de manera voluntaria o espontánea por tener un objetivo en común. Las comunidades pueden formarse en torno a distintos elementos que los individuos tienen en común. Estos elementos son los que conforman la identidad de cada comunidad. Nosotros somos una comunidad. Utilizamos la palabra koinonia, y koinonia se ha traducido como comunidad, se ha traducido como compañerismo. Pero miren ustedes que la palabra koinonia originalmente significó, si yo tuviera tres manos, pudiera explicar exactamente lo que quiero decir, pero tengo dos manos, entonces ya tengo que hacer una cosa. Aquí tengo esta mano, aquí tengo esta mano, entonces aquí está mi mano y aquí está mi mano, me falta una tercera, y está el micrófono. El micrófono está entre esta mano, está entre esta mano. Este micrófono hace que esta mano y que esta mano se unan. ¿Qué tienen en común las dos manos? ¿Qué tienen en común? El micrófono es la koinonia. Originalmente fue así. Koinonia es lo que une a dos o más personas. Es el elemento de unión. Y yo les pregunto, en este caso, ¿quién es nuestra koinonia? ¡Eso! Entonces, usted está aquí porque Cristo lo trajo, y yo estoy aquí porque Cristo me trajo. Todos estamos aquí porque Cristo nos trajo. Él es nuestra comunión, Él es nuestra koinonia. Por tanto, todos nos debemos a Él.
De manera que tenemos elementos comunes, y es Cristo, la palabra, el ministerio, la misión de la iglesia, etc. Las enseñas o las características, las manifestaciones más destacadas de la comunidad de los santos son, quiero decir que lo que voy a mencionar son las características que esta iglesia cristiana, Iglesia Cristiana Confraternidad de Toscana. Un tiempo que yo le preguntaba al pastor, dígame una cosa, ¿quién es la cristiana, la iglesia o la confraternidad? Porque no sabía el cristiano dónde estaba, si estaba iglesia confraternidad cristiana o si estaba iglesia cristiana confraternidad. Dejando ese chiste flojo a un lado, entonces concentrémonos aquí. Esta iglesia tiene que tener estas características: santidad, fidelidad, unidad, obediencia, compromiso, servicio, capacidad de servir, amor, fe y esperanza. Esos son los elementos que caracterizan, los elementos rectores, primarios, que caracterizan la comunidad de los santos, la comunidad eclesial, la comunidad alternativa, la comunidad que hace contracultura y la comunidad del gozo. Como iglesia, estas son las características primordiales que tenemos. Y entonces el gozo se deriva de la vivencia de estas características. Estas improntas exigen que los miembros de la comunidad de los santos exigen de la comunidad de los santos un comportamiento digno, tal como escribió Pablo. Pablo escribió: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así las cosas, entendemos las exigencias de Pablo que hizo a los cristianos de las iglesias de Filipos, porque no era una iglesia, eran varias iglesias que estaban en la ciudad, y a esas iglesias Pablo le escribió la carta. Respecto al comportamiento de ellos les escribió: nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, para honorársela, para mostrarse, nada hagan por eso. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Debemos ser altruistas. La comunidad del gozo permite que miremos al otro y le demos prioridad al otro. El cuarto elemento, y no sé cuántos minutos tengo todavía, el cuarto elemento, el gozo es acircunstancial. Usted debe tener gozo, no importa la tragedia que esté viviendo. No estoy diciendo que la tragedia que esté viviendo no importa. Yo no estoy diciendo eso, sí importa. Y tanto importa que cuando vivimos una dificultad, los hermanos nos acompañan, se preocupan, y Dios desciende para auxiliarnos, para ayudarnos, porque sí importa. Lo que estoy afirmando es que en medio de mi tragedia yo debo vivir el gozo del Señor. Debo aprender a vivir eso, y si no he aprendido a vivir eso, debo pedirle al Señor que me enseñe a vivir el gozo, a experimentarlo en medio de la situación que vivo. Si bien algunos de los vocablos hebreos y los griegos incluyen la alegría en su definición, hay una diferencia entre alegría y gozo. La alegría es circunstancial. Esto significa que es provocada por acontecimientos halagüeños, por una buena noticia, por una circunstancia favorable. Pero igualmente puede desaparecer cuando se recibe una noticia perturbadora o adviene una circunstancia desfavorable. En cambio, el gozo no depende de una buena noticia o de un acontecimiento halagüeño o por una circunstancia favorable. El gozo proviene de Dios como componente indisoluble del fruto del Espíritu Santo. Les voy a poner
Les voy a contar una brevísima historia. Yo era niño y el hecho con las fiestas decembrinas, en ese tiempo, no sé ahora, en ese tiempo el 24 de diciembre era para los muchachos, los niños y los jóvenes bastante jóvenes. Entonces ese día los muchachos, los niños celebrábamos, los adultos no. La fiesta de los adultos era el 31 de diciembre. En ese tiempo no teníamos, bueno, había luz eléctrica, pero no en todas las casas, y hacían lo que llamaban ellos baile de tambora. A veces había como un bailadero, una discoteca, hay discos, hay estos tocadiscos, pero en ese tiempo eran músicos que tocaban el requinto, tocaban el clarinete, y a ellos le llamaban baile de tambora. Entonces comenzaban a tocar y la gente bailaba, y yo estaba en la puerta viendo a la gente, a los adultos bailar. Yo estaba mirando, y cuando entró un señor y le dijo a un hombre que le decíamos Pitico, no sé por qué, pero se le decía Pitico, y ese señor estaba bailando con su pareja y le dijo: tu papá acaba de morir. Y ese señor dejó la pareja a un lado, pegó el grito, el baile paró, y que murió el papá de Pitico. Y allí, bueno, muchos salieron y otros siguieron bailando. La alegría del señor Pitico en su baile cesó cuando le dijeron que su padre había muerto. Eso ilustra que la alegría es circunstancial. Una buena noticia nos causa una alegría, una mala noticia apaga esa alegría y viene la tristeza, la preocupación y todo. El gozo no es así. El gozo en medio de toda la tristeza está presente. Usted puede ver a una persona que está velando a su papá, a su mamá, a su hijo, y usted le pregunta cómo está y me dice confortada o confortado. Es decir, hay una presencia allí que le da fortaleza en medio del dolor, y ahí está el gozo del Señor fortaleciendo a esa persona. Usted ha tenido esa experiencia. A los cristianos de Roma, Pablo les expresa que el gozo y la paz proceden de Dios, y yo diría, basándome en el Antiguo Testamento, que procede de Dios como un bien salvífico que Dios otorga a su pueblo. Pablo dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Jesús enseña a sus discípulos que la aflicción será una constante en la vida del discípulo de Cristo, pero pese a ello debemos confiar. Entonces Cristo les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No sé qué tiempo me queda, pero no quiero abusar. Entonces voy a decir esto y luego la conclusión, y dejo lo demás para después, para otra ocasión. Hermanos, la teología que dice que un cristiano no tiene por qué sufrir es pésima teología y es antibíblica. Yo lo voy a desanimar en esta mañana. Usted, como ser humano, sufre. Es una obligación que usted sufra. Cuando digo obligación es porque es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la dinámica de la vida. El sufrimiento es ineludible. Ningún ser humano puede eludir el sufrimiento. E incluso por eso existen los accidentes. Un accidente no necesariamente usted lo puede evitar. Por eso es un accidente, porque llegó. Usted va a sufrir. Entonces, como ser humano, pero la Biblia nos dirá: sufre. Eso es un sufrimiento natural. Pero se le agrega otro elemento allí. Por ser hijo de Dios, se me añade un segundo nivel de sufrimiento. Por ser hijo de Dios, se me añade un tercer nivel de sufrimiento por ser siervo de Dios.
Lo que quiere decir que con relación a esta persona inconversa, yo tengo 3 niveles de sufrimiento mientras él tiene 1. Con relación a este creyente que es hijo de Dios, pero que no tiene una responsabilidad ministerial, él tiene el nivel de sufrimiento natural, el nivel de sufrimiento por ser hijo de Dios, pero yo tengo esos 2 más el nivel de sufrimiento por ser siervo de Dios. Jesucristo nos dijo: van a sufrir, los van a calumniar, los van a despreciar, los van a denostar, los van a perseguir por mi causa. Entonces díganme, ¿cómo es posible que haya teología que afirme que un hijo de Dios no puede sufrir? Eso es antibíblico. Y aquí lo desanimo, pero a la vez los animo. Usted sufrirá por causa de Cristo, no lo podrá evitar. Y eso Cristo lo dijo, pero miren cómo termina el texto. Pero confiad, yo he vencido el mundo. En otras palabras, en medio del sufrimiento, yo puedo mirar a Cristo y decirle: tú pagaste un precio y tú me libras de esto. Una gran ventaja que tenemos es que el sufrimiento pasa y Dios nos libra de él. Es decir, sí permite que pasemos por el sufrimiento, pero nos da la victoria. Y cuando nos da la victoria, vemos la recompensa de Dios por el sufrimiento que pasamos. Los evangélicos a esa victoria la llamamos bendición. Vemos la bendición. Así que, hermanos, tengo varios elementos aquí, el quinto lo voy a dejar para no cansarlos, pero sí quiero decirles: es una obligación moral, es una obligación eclesial, es una obligación espiritual gozarse en el Señor. No se deje sumergir por los problemas, no se agobie, no se deje doblar, no se deje agobiar por los problemas. En medio de los problemas, levántese, yérguese, mírese al frente, mire al Señor y pida el socorro del Señor. ¿Se acuerdan que Cristo dijo: por nada estéis afanosos? En Mateo 6 se utiliza 6 veces la palabra merimna como verbo y como sustantivo. Merimna significa afán y ansiedad, preocupación. Por más que nos preocupemos, el problema no lo vamos a solucionar. La preocupación no soluciona el problema. Entonces, no se preocupe, confíe en el Señor y deje que el Señor trabaje eso. Ahora, yo sé que para mí ahora es fácil decir no se preocupe, pero todos nosotros en ocasiones vivimos momentos de preocupación. Pero ¿qué hago yo cuando estoy pasando por el momento de preocupación? Le digo al Señor: ayúdame a soportar esto, ayúdame a salir adelante. Estos días yo le decía al Señor: ayúdame a verte a ti más grande que la dificultad por la cual estoy pasando. Decir que me enseñe: sí, yo tengo el problema y lo tengo que enfrentar, lo tengo que encarar y lo estoy encarando, pero que me enseñe a mí a verlo a Él como soberano por encima del problema, para que yo no esté allí metido en el problema, sino que el problema está así, pero que yo pueda mirar a Dios. Aquí tengo el problema, pero estoy mirando a quien puede solucionar el problema. Que vivamos de esa manera, hermanitos. Que Dios los bendiga. Levantamos nuestra alabanza